¿Qué tal amigos y familia y público en general que me está mirando? Hoy es miércoles 11 de septiembre del 2024 y estoy contento una vez más para compartirles lo que es la palabra del Señor en estos 34 días constantes de ayuno que he estado teniendo y sobre lo que Dios ha estado hablando en mi vida y tratando en mi vida. Y quiero compartirles este mensaje poderoso. Dispón tu corazón, porque Dios trae un mensaje que va a edificarnos, que va de alguna forma a contrastar nuestra verdad para poder ser llenados de su presencia, para poder ser de alguna forma alimentados con su palabra y ser fortalecidos. El mensaje del día de ahora está titulado como el poder de la armadura de Dios o la armadura de Dios. Eh, en nuestro diario vivir nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones, tanto psicológicas como mentales, como físicas, como espirituales, y todo nuestro entorno se mueve con un sentido, a veces se mueve con un propósito, y a veces nosotros debemos de estar preparados para enfrentar las situaciones que están pasando en el día a día. Debemos de estar ceñidos en la palabra, debemos de usar la palabra para bien. Debemos de tener fe y confiar en Dios de que Él va a estar de nuestro lado en cualquier adversidad, a pesar de cualquier momento que estemos pasando. Dios está de nuestro lado y Él nunca nos va a abandonar, siempre nos va a proteger. Y tenemos algo como hijos de Dios, debemos de estar armados o protegidos con la presencia de Dios, protegidos con las armaduras espirituales, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas de maldad, dice su palabra. Esas armas espirituales debemos de alguna forma ser eficaces. ¿Por qué? Usarlas en tiempo y fuera de tiempo, porque a veces el enemigo quiere atacarnos, de alguna forma quiere obstruir el propósito de Dios que tiene para nuestra vida, y nosotros tenemos que defendernos por medio de su palabra y estar preparados para toda buena obra. Y quería hablarte de este mensaje sobre la armadura de Dios, y para eso nos vamos a apoyar en el versículo de la Biblia que está en Efesios 6:10. Y antes de iniciar el mensaje, quiero que cierres tus ojos y te dejes llevar por la presencia de Dios y por este mensaje que va a ser ministrado. Gracias Dios por este nuevo día, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre eterno. Gracias porque hasta hoy has sido fiel, porque hasta hoy has manifestado tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias porque a pesar de lo que esté girando en torno a mí, Señor, tú tienes el control, tú tienes el dominio. Y no hay nada que exista en la tierra ni debajo de la tierra que tú no tengas el control, Señor. Todo tú tienes control, por lo que está encima en los cielos y por lo que está debajo de la tierra, Señor. Disponemos nuestro corazón para poder ser alimentados con tu palabra, para poder ser llenados, para poder ser transformados. Quita toda carga, Señor, toda opresión del enemigo, Señor. Trae libertad, porque conoceremos la verdad y seremos libres. Ministranos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a poner por obra tu palabra, a hacer esos ejemplos hacia los demás, a hacer esas cartas leídas que dice tu palabra, predicando con el ejemplo, Señor. Quita toda obra de maldad de nosotros. Pon en mí amor, poder y dominio propio. Pon en mí paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, templanza. Pon en mí el fruto de tu Espíritu Santo, que abunde, Señor, en mí tu presencia. Pon en mí sabiduría, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y quería hablarte sobre esta lucha que nosotros, tanto como seres humanos o como personas creyentes, tenemos día a día. Y a veces las personas que están en el mundo piensan que nuestra lucha es contra el hermano, contra el prójimo, contra carne y sangre. A veces pensamos que nuestra lucha es contra el vecino, y no. Son entidades espirituales que se están moviendo en las regiones celestes, que no estamos mirando con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos carnales. Son entidades espirituales que se están moviendo de alguna forma en contra de nosotros, que están usando a esos vasos de deshonra para que atenten contra ti. ¿Por qué? Porque recordemos que siempre un hijo de Dios lo protege, claro,
Pero un hijo de Dios debe de entender esto, que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra regiones, contra legiones, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y nos damos cuenta que esa es nuestra lucha, y a veces estamos contendiendo contra nuestro hermano, a veces estamos peleando por cosas materiales, a veces estamos peleando por cosas que no valen la pena, y vemos que hay un poder que lo domina a aquella persona. Es el enemigo, es a veces esas entidades espirituales que los están dominando, que se están dejando llevar por demonios de ira, de contienda, espíritus inmundos de celos, espíritus inmundos de avaricia, de egocentrismo, de orgullo, de arrogancia. Son demonios que poseen los cuerpos de aquellos que se dejan poseer. Son demonios que poseen cuerpos de aquellas personas que no están protegidas, que no llevan una intimidad con Dios. Aquellas personas que tienen un corazón vulnerable. Y entra el enemigo y dice la palabra de Dios que una vez que el espíritu inmundo es sacado de ese vaso que fue liberado, dice que anda por lugares secos buscando reposo, y que vuelve a la casa de donde salió, vuelve al cuerpo de donde salió, y no vuelve él solo, sino vuelve con 7 más. Y dice que el estado de aquella persona que se dejó poseer, el estado de aquella persona es peor que el primero. Se vuelve peor que el primero porque ahora entraron 7 más, 7 entidades más poderosas que las que tenía antes. Entonces nosotros debemos de proteger nuestro corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, que en el corazón está el buen tesoro, que en nuestro corazón está el alma, que está el espíritu en nuestro corazón. Es donde reside el alma y el espíritu, las emociones. Es a donde bajan los pensamientos buenos y los pensamientos a veces de maldad. Y debemos de tener esa seguridad en Dios, en fe, de que Él nos va a proteger, pero nosotros también debemos de poner nuestra parte, buscarlo en la palabra, escudriñar las escrituras, y de alguna forma estar preparados para todos esos dardos que vienen del enemigo. No son maldiciones que salen de tu prójimo contra ti, de parte de él, son de parte del enemigo, para que tú caigas, para provocarte, para derrumbarte, para distraerte del propósito de Dios que tiene para tu vida. Y vemos aquí en Efesios 6:10, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate, lo voy a leer corrido y ahorita vamos haciendo pausas. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del enemigo, del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, llorando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Dice el 18: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que acudir a la palabra y fortalecernos en los dichos que dejó nuestro Señor Jesucristo, en los pasajes de los apóstoles, en los pasajes de los profetas, estarnos alimentando de la palabra, porque aquí dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Recordemos el momento histórico de Jesús cuando fue
tentado en el desierto, cuando fue provocado en el desierto por Satanás, a punto que lo quería orillar, de que se negara a sí mismo, que se rehusara de seguir el propósito de Dios de morir por la humanidad en la cruz. Y vemos que Jesús le contestaba, Jesucristo le contestaba a Satanás directamente con la palabra, escrito está. Siempre le decía de esa forma, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usaba la palabra para combatir a su enemigo, porque Él entendía que la lucha no era contra carne ni sangre, sino contra, en ese momento, contra el mismo Lucifer, contra el mismo Satanás. Y a veces vamos a estar luchando en esta vida espiritual que tenemos, que llevamos, en esta vida de día a día. Vamos a estar luchando contra esas potestades grandísimas, contra esos gobernantes de las tinieblas que son demonios grandotes que solamente con oración y ayuno, esos géneros no se rompen sino con oración y ayuno, dice su palabra. Porque los discípulos no podían sacar el demonio, porque los discípulos no podían de alguna forma liberar a aquella persona. Y el padre de familia le dijo, es que tus discípulos no pueden. Y Jesucristo le dijo, es que no es sino con oración y ayuno. Y yo no sé si los apóstoles estaban de esa forma, porque muchas veces Jesucristo los cuestionó a los apóstoles y les dijo, los he dejado un rato orando y se han dormido, no pueden orar ni siquiera una hora. A veces los discípulos caían pues son seres humanos, caían pues se quedaban dormidos cuando oraban a veces, y Jesucristo les decía eso. Regresando al punto, entonces nosotros tenemos que estar ceñidos en la palabra, tenemos que buscar toda la armadura de Dios en la palabra, tenemos que buscar las promesas, tenemos que buscar todo lo que nos enriquezca como cristianos, como seres creyentes de Dios, toda la fortaleza de Dios, todas sus promesas en la palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo, el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, nos redarguya y nos traiga memoria a nuestra mente los textos bíblicos, para que podamos hacer frente al enemigo. Dice el 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? Hasta aquí te he predicado de ciertos fundamentos y ciertas armadura que uno debe de tener como cristiano, y te he hablado de la fe, te he hablado de la oración, y eso es parte de la armadura de un hijo de Dios, principalmente tener fe. Tener fe, tener de alguna forma amor hacia el prójimo, amor hacia Dios principalmente, y amor a tu prójimo y amor a ti mismo. Y vemos aquí de esta forma, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos estar vestidos de esa armadura, para estar firme ante toda acechanza que venga del enemigo. Tal vez el enemigo use esos vasos de deshonra, que es tu prójimo, que es tu papá, que son tus hermanos, que es tu jefe, que es tu vecino, que es tu profesor, es tu compañero de trabajo, yo no sé, pero el enemigo va a usar esos vasos de deshonra, porque se dejan usar para atentar contra ti, para provocarte, para molestarte, para hostigarte. Y tú, como ser cristiano, debes de entender que no es tu prójimo, son las potestades que lo gobiernan, son los principados que lo gobiernan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice el 12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Toda la armadura se refiere a todas las promesas y toda la palabra que puedas usar en favor de vencer esa tentación o esa prueba o esa provocación. Usa la palabra de verdad para bien. Usa la palabra de verdad para sosegarte, para gobernarte, para de alguna forma protegerte, para tener dominio propio, para tener autoridad. La palabra de verdad te va a instruir, te va a guiar. Y esta es la verdad.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es el camino. Esa es la única verdad. Y vemos aquí que dice que el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Fíjate, después de que se acabe todo eso, dice la palabra de Dios que en eso consisten las pruebas para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria, para que nuestra fe sea probada de alguna forma y después de haber sido probada como por fuego, dice la palabra, como por fuego, como si fuera pasada por un horno de fuego, nuestra fe va a ser probada. Y te vas a dar cuenta de quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos en tus pruebas. ¿Quiénes son aquellos que te dicen que están de tu lado? ¿Quiénes son aquellos que de alguna forma oran por ti en las pruebas? En las pruebas te das cuenta de verdaderamente la revela de alguna forma Dios los corazones de las personas en las pruebas y te das cuenta de las entidades que los gobiernan, de aquellas personas que están atentando contra ti. En las pruebas es donde te das cuenta el tamaño de los gobernantes que poseen aquellos vasos de deshonra. Pero tienes que tener fe. Tienes que tener fe para cuando se acabe todo esto estés firme siempre. Tienes que estar firme antes, durante y al final del proceso. Firmes en la fe. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Solamente hay uno que estableció, que Él dijo que Él era el autor, que Él era la vida, que Él era el camino. Solamente hay uno y ese es Jesucristo. Para que podamos resistir al día malo, dice su palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. A veces va a haber días malos en nuestra vida y días peores y días fatales, pero tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Para que acabando todo esto, y habiendo acabado todo esto, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y a veces no conocemos ni la verdad o creemos que conocemos la verdad. La única verdad está en la palabra de Dios. Créeme que yo he tratado de buscar la verdad en muchos lados. He divagado de la verdad en la universidad. He intentado encontrar la verdad refugiándome en la ciencia, refugiándome en el escepticismo, en el ateísmo. Y no he encontrado otra verdad más que en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Te está hablando a alguien que tuvo estudios en la universidad, que conoció sobre la ciencia, que conoció sobre las raíces del socialismo, del capitalismo, que se metió en muchos conceptos que había de seres humanos, pero esos no tenían ningún fundamento. Todo era insostenible. La buena ciencia viene de Dios. La buena ciencia viene de Dios. Y créeme que la ciencia no contradice a Dios. Nunca jamás la ciencia va a contradecir a Dios. En cambio, la ciencia avala la existencia de Dios. La ciencia que no demuestra a Dios es aquella ciencia humanista que se refugia en un concepto ateísta. Pero la verdadera ciencia fue diseñada por Dios y no puede contradecir al Creador. Es imposible que pueda contradecir al Creador. Más bien son aquellos hombres que están cegados en la vanidad de su mente, que refutan contra Dios, pero tú déjalos que levanten argumentos y esos argumentos se desmoronan solos, son insostenibles en la palabra. Y la única verdad que yo he encontrado es que Jesucristo salva, Jesucristo transforma, Jesucristo liberta. Esa es la única verdad. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Él dio su vida tanto por ti como por mí. Pagó el precio que nadie quería pagar, el precio que ni siquiera nadie de la humanidad daba. Jesucristo lo dio por ti en la cruz.
venciendo a las tinieblas de este mundo, muriendo por ti y resucitando el tercer día para darte vida y vida eterna, para que tuvieras vida en Cristo Jesús, para que al morir a esta carne y al resucitar allá en el cielo, tengas vida y vida eterna. Porque los que estamos en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y ese es el propósito de Dios, que lleguemos a un entendimiento pleno de su palabra. Y vamos a continuar. Y dice, y calzados los pies. Ok, dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vemos ahí que debemos de estar ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La coraza es esa protección de armadura que uno debe tener, y debemos de hacer, todas nuestras acciones deben de ser de alguna forma contrastadas con la palabra, que lo que hablemos sea sostenido con nuestros hechos, y que de alguna forma sean obras justas, obras honestas. No debe de haber ningún grado de deshonestidad en nosotros. Si hay alguna raíz de amargura, algún grado de deshonestidad, lo tenemos que arrancar y ser honestos ante Dios y ante la sociedad. Ser justos. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Siempre debemos de llevar las buenas nuevas de salvación a donde quiera que vayamos. Debemos de llevar el Evangelio, porque ese es el propósito de Dios, que compartamos el Evangelio, que prediquemos su palabra, que instruyamos a aquellas personas nuevas en Cristo, que les hagamos saber sobre las maravillas de Dios, sobre sus promesas, sobre el ministerio de Jesucristo que vino a hacer en esta tierra. Ese es el propósito de Dios, que conozcan a su Hijo Jesucristo, que Él reconcilió todo con Él en la cruz. Eso es llevar el Evangelio. Eso es calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Necesitamos la fe. Y la fe es esa convicción, esa certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Es aquella convicción. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Tener la seguridad de que Dios está con nosotros, que sus ángeles están con nosotros y que Dios nos protege. Es esa la seguridad de la fe. Y que ningún dardo del enemigo prevalecerá contra nosotros. Ningún dardo del enemigo progresará contra nosotros. Ningún dardo del enemigo nos hará daño, porque Dios en su palabra prometió estar con nosotros y nunca abandonarnos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es esa estructura que protegía de alguna forma la cabeza de los soldados. Y aquí está diciendo que tomemos el yelmo de la salvación. La protección de que Dios nos dio salvación. Y de que cuando Él nos salvó, Él nos dio vida eterna. Y que el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros, porque el poder le fue dado a la iglesia. El poder nos fue dado a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, y tenemos las arras de su Espíritu, tenemos la promesa de su Espíritu Santo, la evidencia de su Espíritu Santo, y eso nos da autoridad ante cualquier potestad, ante cualquier demonio que se levante, ante cualquier autoridad celeste. Tenemos ese poder. Tenemos ese poder en Cristo Jesús. Es la fe, el escudo con el que vamos a poder a parar esos dardos del enemigo. Es la fe. Y podemos ver aquí también, dice que, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada con la que vamos a poder utilizar esos textos bíblicos y poderlos sacar para
para edificación, no para destrucción, para edificación, para que si en algo nuestro enemigo Dios le concede el arrepentimiento, sea traído a los caminos de Dios y sea convencido de sus malas obras y sea de alguna forma perdonado por Dios. Porque dice su palabra que somos bienaventurados si nosotros de alguna forma que si traemos del error de su camino a aquella persona que se ha desviado de la verdad. Porque le serán cubiertos sus pecados, dice su palabra. Dice la palabra de Dios, el 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vemos esa constancia de la oración, de que debemos de ser constantes en la oración para estar fervientes en el Espíritu, para estar alertas y no ser insensible a lo que está pasando en nuestro entorno. Todo lo que está pasando en tu entorno, ponlo en las manos de Dios. Dios tiene el control. Señor, toma control de todo lo que está pasando en mi entorno. Protégeme, dame palabra de sabiduría para poder actuar, para poder defenderme. Dice su palabra que ningún arma forjada prevalecerá en contra tuya. Y eso lo vemos en Isaías 54:7. 54:17, perdón, dice la palabra. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y vemos ahí que Dios nos da esa autoridad y nos dice que nada en contra de nosotros prosperará. Porque estamos confiados en Dios, porque tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y de que Él nos va a proteger. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ni las armas físicamente que utilicen para atentar contra ti van a prosperar. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Fíjate, tanto nuestra boca está hecha para bendecir como para maldecir. Pero dice la palabra de Dios que usemos más nuestra boca para bendecir. Y aquí dice la palabra que cuando estés en el día de juicio, vas a sacar de alguna forma, ahí se está refiriendo como a sacar en evidencia a aquella persona para que de alguna forma sea juzgada conforme a sus hechos, conforme a lo que atentó contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, dice su palabra. Y sabemos el propósito del enemigo, que él vino para hurtar, matar y destruir. Eso lo vemos en Juan 10:10. Vamos a Juan 10:10. Juan 10:10 dice su palabra. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ese es el propósito del enemigo. Vemos ahí el propósito de Dios y vemos el propósito del enemigo. El enemigo dice que él vino para destruirte, para atarte, para robarte tu paz, destruirte tu familia, destruirte tu integridad, destruirte tu reputación, destruirte todo lo que esté a tu alcance, tanto económicamente, tanto materialmente como espiritualmente. El enemigo vino para destruirte completamente, para que no alcances el conocimiento de Dios en su palabra, para que no seas salvo. A eso vino el enemigo. Y dice Jesucristo ahí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice su palabra. Y debemos de ser sobrios y estar velando, porque el enemigo, aparte de que vino para hurtar, matar y destruir, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo vemos en Primera de Pedro 5:7.
Dice la palabra 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Vuelve a mencionar Pablo ahora que debemos estar firmes en la fe para poder resistir, para poder estar de alguna forma tener esa convicción de que estamos parados en la piedra angular que es Cristo y que Él es nuestro primer fundamento y que todo lo que venga en nuestro entorno, Dios tiene el control. Y aquí estamos viendo que debemos de resistir y estar firmes en la fe. Dice que debemos de ser sobrios y velad en la constante oración, en el constante ayuno, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al corazón que esté vulnerable, al corazón que no se alimente de la palabra de Dios, a aquella persona que no esté buscando de Dios, que no tenga esos encuentros íntimos con Dios, que se ha descuidado de su primer amor. Y no solamente a esos que se han descuidado, sino también ataca principalmente a los hijos de Dios que están fervientes. Porque uno puede decir, no, pues a los que ya están perdidos, perdidos están. Claro. Pero también el principal objetivo del enemigo es atacar a los hijos de Dios, hacerlos caer y hacerlos tropezar. Porque dice que anda como león rugiente. Dice su palabra, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él no distingue entre las personas, él ataca a todas las personas y más a los que estamos en los caminos de Dios. Debemos de ser sobrios y estar en oración en constante ayuno. Dice su palabra, dice en Romanos 13:11 que debemos de conocer los tiempos. Vamos a Romanos 13:11. Y con esto vamos a ir cerrando. Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechando pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Debemos de desechar toda obra del enemigo, toda tiniebla, y si hay alguna tiniebla, algunas tinieblas en nosotros, debemos de decirle a Dios que tome control de esas áreas que no le hemos entregado a Dios, y Dios hará. Y debemos de vestirnos de las armas de luz. Esas armas de luz son las que acabamos de citar en Efesios 6:10. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, dice el 14, y no proveáis para los deseos de la carne. Y a veces cuando proveemos para los deseos de la carne son esas puertas que estamos abriendo hacia el enemigo, y pues el enemigo dice, pues ya se descuidó, voy a entrar. ¿Por qué? Porque está el enemigo, dice que anda como león rugiente viendo a quien devora. En cualquier grado de descuido que tú tengas, entra el enemigo. Y entra sin piedad, entra para destruirte, para robarte tu paz. Y vamos a leer Salmos 27 del 1 al 3. Y con esto cerramos. Salmos 27 del 1 al 3. Dice su palabra. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esa es nuestra lucha, que a pesar
de lo que esté pasando en nuestro entorno, que a pesar de la adversidad debemos de estar confiados en Dios, en su palabra, que Él tiene el control de toda situación, de toda guerra que haya en nuestro entorno. Y a pesar, si es tu familia la que te está atacando, si son tus amistades, si son tus compañeros de la escuela, tus maestros de la universidad, yo no sé de dónde provengan esos ataques del enemigo, pero ora por ellos, ponlos en las manos de Dios, pon en las manos de Dios todo lo que estás pasando, confía en Dios en el proceso. Y recuerda esto, que Dios es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás? Jehová es la fortaleza de tu vida. ¿De quién has de atemorizarte? Cuando se juntaron contra ti los malignos y los angustiadores y tus enemigos para comer tus carnes, ellos van a tropezar y van a caer. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú debes de estar confiado en Dios. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Sabemos que tenemos un adversario y que tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. Y que los días de nuestro adversario están contados, así como los días de las entidades y de las huestes espirituales, de aquellos gobernantes de las regiones celestes. Y están desesperados, Señor, para robar nuestra paz, para destruirnos, porque ellos ya están condenados. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pido en este día que nos protejas de todo lo que se levante en contra de nosotros, que nos protejas de toda maldad, que nos protejas con tu Espíritu Santo y que nos guíes hacia toda verdad, hacia toda justicia, que pongas en nosotros dominio propio ante la adversidad. Te pido que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, alrededor mía y de mi familia. Te pido que acampes alrededor mío, Señor. Que tu ángel acampe alrededor mío y que tu Espíritu Santo me guíe. Te pido que me des sabiduría, que me des autoridad, poder y amor y dominio propio. Que me des la respuesta ante la adversidad, ante la prueba y la lucha. Que estés conmigo todos los días de mi vida y que nunca me abandones, a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de la adversidad, Señor. Toma el control de mis emociones, toma el control de mis decisiones. En este día te pongo como primera persona en mi corazón y ayúdame a llevar fruto al 100%, a no alejarme de la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesucristo es la verdad. Porque conoceremos la verdad y seremos libres. Gracias por tu palabra, porque fue ministrada. Ayúdanos a reflejar tu amor en todo tiempo. Perdona nuestros pecados, como así también nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Líbranos del mal. No permitas que caigamos en tentaciones. Bendícenos en este día. Provee para nuestras necesidades. Provee para aquello que nos falta. Provee, Señor, para las alacenas de nuestro hogar que estén llenas de comida. Y si hay necesidad, Señor, en nosotros de algún padecimiento en la carne o de alguna enfermedad, sánanos, Dios, libéranos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día y créeme que tienes a un Dios grande y tienes un Dios poderoso de tu lado. Confía en las luchas, confía en el proceso, confía en Dios, de que Él te dará la respuesta, de que Él es el único camino, de que Él te guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Porque Dios, Jehová, es tu salvación. ¿De quién temerás? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás?
Dios es la fortaleza de tu vida. Dios te bendiga en este nuevo día. Y no te desanimes, aliéntese tu corazón, tu espíritu y persevera en las cosas de Dios. Busca una iglesia, busca un refugio donde puedas alimentarte de la palabra. Y si tienes alguna petición de oración, escríbeme por mensaje o en los comentarios, estaré orando por ti. Ora por mí, por todas las luchas que estoy teniendo. Dios te bendiga en este nuevo día y que tengas un excelente día y lleno de bendiciones. Amén.